Gloria al nombre del Señor. Que Dios le bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes. Amén. Le saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también le damos la bienvenida a su programa, Una Experiencia con Dios. En esta oportunidad quiero expresar mi agradecimiento, amén, a Dios por su misericordia, por aquellas experiencias que desde un principio de mi vida cristiana me han sido de mucha ayuda, sobre todo en los momentos más críticos que he podido atravesar. Amén. Las experiencias con Dios han sido para mí un impulso, amén, para mi vida espiritual, para el crecimiento de mi vida también. Amén. Para no volver atrás, sino para, al contrario, continuar, para levantarme, para proseguir. Amén. Sin desmayar. Por eso doy gracias a Dios. Y es por ello también, amén, este programa, que a través de las experiencias que hombres de Dios y mujeres de Dios nos comparten en cada programa, usted también pueda escuchar, ¿no? Y recibir esas experiencias también, para que usted pueda anhelarlas, para que usted pueda también obtenerlas en Dios, porque cuando Dios ve un corazón, amén, que se humilla, que se pone en sus manos, Dios se revela, Dios habla, Dios trata con nosotros, porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios vivo y de poder, no es un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo, por eso nos habla, por eso se revela, por eso nos toca, por eso sentimos esas experiencias maravillosas en nuestro ser. Amén. Y en esta oportunidad tenemos la grata participación del reverendo Alberto Ortega. Amén. Oficial internacional del Movimiento Misionero Mundial. Él estará compartiéndonos sus experiencias. Amén. Experiencias desde sus inicios, experiencias también en su carrera ministerial. Así que no se lo pierda, manténgase en sintonía, amén, del programa, e invite a otros a poderse conectar. Amén, porque hay una grande bendición para todos nosotros en esta tarde al escuchar estas maravillosas experiencias. También en esta tarde, nuestra hermana Miriam López no estará con nosotros, una de las conductoras del programa no podrá estar con nosotros por razones de fuerza mayor, pero tengo al lado a mi esposo, amén, el pastor Daniel López, quien me estará también acompañando en la conducción del programa en este día, y para ello quiero invitarlo con palabras de saludo y que también presente al pastor Alberto Ortega. Adelante. Que Dios le bendiga a toda nuestra audiencia de su programa, Una Experiencia con Dios. Le saluda el pastor Daniel López, amén, en reemplazo de mi hermana Miriam, que por motivo de fuerza mayor no está con nosotros, pero seguimos adelante en esta preciosa obra de Dios, en este lindo programa, ¿no? Donde Dios imparte bendiciones a través de experiencias de Dios, de hombres y mujeres, ¿no? Cambiados por el poder de Dios. Cada testimonio para nosotros, particularmente para mí, ha sido una gran bendición. He podido escuchar a hombres de Dios, mujeres de Dios, compartiendo sus experiencias que la verdad nos han edificado. Y hoy tenemos también la participación del reverendo Alberto Ortega desde los Estados Unidos. Él es oficial internacional y supervisor de la obra en los Estados Unidos. Y quiero dejar con todos ustedes con palabras de saludo a nuestro amado pastor Alberto Ortega. Adelante, pastor. Amén. Dios le bendiga, amado hermano, reverendo Daniel. Amén. También a hermana Rosario. Amén, pastor. Estoy muy agradecido de Dios de poder compartir con cada uno de ustedes a través de este programa, ¿verdad? Que una experiencia con Dios. Y entonces, pues, es importante que las personas nos vean no solo a través del ministerio, ¿no? Sino a través del recorrido que hemos tenido primeramente en el nuevo nacimiento, pasando de la incredulidad
a la fe en Cristo Jesús y luego llegando al ministerio y todas las experiencias que Dios ha querido darnos. Así que saludo a toda la audiencia de Una Experiencia con Dios y agradezco al Señor de poder estar con ustedes. Estamos muy justos de tiempo. He tenido que estar un poquito demorado porque estamos preparando todo lo que es para el día de la obra misionera, que va a ser el último domingo de este mes de septiembre. Y estábamos corriendo de un lado a otro, hermano. No puede imaginarse, gloria a Dios. Pero ya estamos aquí y dispuestos a compartir con todos nuestros hermanos lo que Dios tenga para nosotros en esta tarde. Gracias, hermano Daniel y hermana Rosario. Amén, pastor. Que Dios le bendiga mucho y una vez más, bienvenido al programa Una Experiencia con Dios. Amén. Tenemos una grande audiencia muy atenta a poder escuchar estas experiencias, amén, tan maravillosas que Dios le ha dado a usted. Y antes de continuar, quisiera leer en el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Un Amén. Texto muy conocido y que sobre todo se familiariza mucho con el pastor Alberto Ortega. Y aunque no creía en Dios y pensaba que el hombre descendía del mono a través de la evolución, sin embargo, había un vacío en su corazón. Su sueño era aprender a tocar guitarra, ¿no? Ya que en el servicio militar un compañero le obsequió una guitarra y fue a través de ese instrumento musical que llega a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en España, invitado por unos jóvenes que lo citaron un domingo precisamente, y estuvo desde las 10 de la mañana, ¿no?, con su guitarra esperando hasta la 1 de la tarde que acabó el culto. Desde ese momento que escuchó la palabra, comenzó un conflicto intelectual entre lo que creía y lo que había sentido. Y decidió ir los domingos, y aquel día de su conversión, Dios le mostró una visión en la que vio morir a Jesús en la cruz del Calvario por él. Es que Dios fue tan bueno que tuvo que mostrarle la evidencia de su amor para que todas aquellas teorías humanas y necias sean borradas de su corazón y que no quedara nada de lo que había creído. Y para el pastor Ortega, esta visión, juntamente con el versículo bíblico que hemos leído, ha sido la base de toda su vida y de toda su carrera ministerial hasta el día de hoy. Qué bueno y maravilloso es Dios cuando tiene planes y propósitos con nosotros. Amén. Como lo ha tenido con el pastor Ortega. Dios es tan bueno que a veces uno dice, ¿por qué a mí? Habiendo tantos jóvenes, habiendo tantas jóvenes, pero es que a Dios le plació, amén, escogerlo, prepararlo y usar su vida como hasta el día de hoy. Hoy Él está supervisando toda la obra del Señor en los Estados Unidos y también, amén, es oficial internacional de la obra. Así que Dios tiene propósitos, Dios conoce nuestros corazones, amén. Bueno, pastor, le hago la primera pregunta, ¿no? Usted creció, como decíamos hace unos instantes, siendo ateo, es decir, que no creía en la existencia de Dios, sino que creía en la teoría del Big Bang y en la teoría de la evolución. Era un joven que nunca tuvo problemas con el alcohol, con drogas o algún otro vicio. Más bien era responsable, estudioso, y con el pasar de los años en su corazón comenzó a crecer un deseo muy grande por tener una guitarra y aprender a tocarla. Estamos seguros que nunca imaginó que esa pasión por ese instrumento musical sería el medio que Dios usaría para que usted pueda conocerlo.
¿Puede compartirnos su experiencia del nuevo nacimiento, pastor? Sí, es una experiencia. Fíjese, cuando usted ha citado Juan 3:16, ese es un versículo central. Se dice que ahí está todo el plan de salvación y es como un concentrado del plan de Dios. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y donde se consigue saber de ese amor, dice que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a la fe, tiene que llegar cuando uno abre el corazón a aquel que Dios ha designado o ha regalado al mundo para que sea salvo. Yo creo que quisiera un poquito explicar el punto del ateísmo, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando va al templo o al templo de la filosofía en Atenas, al Areópago, en el capítulo 16 del libro de 17 de los Hechos, dice en el versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y el 27 es muy claro. Dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto es importante porque el apóstol Pablo está hablando del diseño divino para todos los hombres, crean o no crean, es que busquen a Dios. Y entonces, en esa búsqueda de Dios es que se le encuentra, aunque sea palpando. Dice: si en alguna manera, pues a mí, pues en alguna manera Dios empleó, ¿verdad? O usó el instrumento que tengo justo aquí a mi izquierda, gloria al Señor, es la guitarra, ¿no? Entonces, yo creo que hay un ateo que es un ateo moral, y hay ateo que es un ateo de convencimiento. ¿En cuál es la diferencia de ambos ateos? El ateo de moral es que su moral le favorece que no haya Dios. Pero el ateo de convencimiento, ese era mi caso, era porque pues yo fui, para mí, la ciencia había, pues, ¿cómo le diría yo? Había logrado dar explicaciones a lo que es el sentir de nuestra propia existencia, ¿no? El hombre no puede vivir sin saber a qué he venido, dónde estoy, a dónde voy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Entonces yo era un ateo convencido, yo no era un ateo moral. O sea, moralmente, como usted bien ha dicho, tuve una juventud en la cual no conocí drogas, no caí en alcoholismo, no caí en todas esas cosas, pero pues el vacío que yo tenía me dieron como diríamos aquí en Estados Unidos, un package, un conjunto de soluciones, y pues Dios no existe. Y yo pues podía debatir con cualquiera, ¿no? Sobre todo si era un cristiano que no conocía Biblia, era la mayoría que yo pude encontrar alguna vez, eran religiosos, ¿verdad? Entonces yo partía desde el momento de la concepción, ¿verdad? Pasamos de ser casi como un embrioncito, como, ¿verdad? Que está envuelto en agua, que no tiene respiración, sino que está envuelto, o sea, el cordón umbilical, el que trae el oxígeno, y eso iba desarrollándose como una evolución. Entonces, para mí eso era claro. Y entonces ese era mi convencimiento, ¿no? Entonces, cuando llegué a la iglesia por primera vez, gloria a Dios, y me encontré no con Dios, sino con el pueblo de Dios.
Eso es, algunos quizás se encuentran con Dios solos. Yo en este caso fue a través del pueblo de Dios, de la única iglesia del movimiento misionero mundial que había en España, y allí yo no fui a convertirme, es más, yo no sentía necesidad de convertirme, no tenía depresión, o sea, yo lo tenía todo en mi mente claro. Por lo tanto, cuando llegué, lo que me sorprendió fue precisamente una fe viva que se exhalaba en medio de los cánticos, de las alabanzas, sobre todo de las oraciones, esa como realidad de que Dios estaba allá, ¿no? Y yo, pues, cuando ellos decían, Dios está aquí, pues yo miraba a ver dónde lo veían ellos, porque yo no lo veía. Pero hay una cosa que trasciende la visión, y es que sentía, no veía, pero sí empecé a sentir algo que nunca había sentido, ¿verdad? Y entonces nunca pensé, la verdad, que la guitarra me fuera a llevar a los pies de Cristo, pero es lo que dice el Señor: si de alguna manera, ¿verdad?, encuentran a Dios, Dios puede servirse de muchísimas cosas, muchísimas cosas. Amén, mi pastor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pastor, específicamente, ¿cómo fue su conversión? Quisiéramos que nos cuente cómo fue su conversión. Amén. Fue un proceso, porque las conversiones son procesos divinos. Hay personas que inmediatamente entran en la fe. Yo fui, vamos a decir, si nosotros ponemos una escala de 0 a 10, yo estaba en la escala 0 de buscar a Dios, ¿no? Entonces, cuando yo entré dentro de esa dimensión del pueblo de Dios, primeramente le voy a decir, yo no me daba cuenta, ¿no? Pero yo estaba teniendo ya unas luchas internas, intelectuales, en mi vida, porque yo recuerdo que siendo ateo yo dije, bueno, pero y antes de Dios, ¿qué había? Y entonces no fui yo el que se contestó, yo creo que fue Dios, porque Dios habla. Y me dijo, ¿y antes del átomo, qué había? Y entonces yo dije, bueno, si yo creo que el átomo siempre, o sea, el átomo que forma la materia, no se destruye, sino se transforma, etcétera, es de lo que enseña la ciencia. ¿Por qué no puedo creer en un Dios, verdad, que puede ser antes? Porque entonces, pero esa palabra, amados hermanos, vino a mi corazón, y yo no me hice la pregunta. Yo dije, ¿y antes de Dios qué había? Y esa dentro de mí, no le digo que oí una voz audible, pero fue como que surgiera una pregunta dentro de ahí, y yo creo que fue Dios que dijo, ¿y antes del átomo qué había? Y eso ya empezó a resquebrajar en mi ateísmo, ¿verdad? Y empecé a ver, gloria a Dios, como con una mandíbula pueden hacer un neandertal, solo teniendo una mandíbula, gloria a Dios, y acercar prueba lo más posible del mono. Yo nada más digo una cosa, hermano, si creemos que descendemos del mono, pues usted, cuando necesita una transfusión de sangre, que le que le haga una transfusión de sangre del mono y usted se muere. O si un mono necesita sangre, dele usted sangre humana y usted va a ver lo que le va a pasar. Va a morir, ¿entiende? O sea que es incompatible. Entonces, esa respuesta, yo creo que yo hablé a mí mismo, porque el ser humano es el único ser que habla consigo mismo. Yo dije en mi interior, porque yo decía, bueno, ya entró esa lucha de si Dios existe o no, y entonces pues me hice la pregunta, pero ¿y antes de Dios qué había? Y oí, o sea, subió un pensamiento a mí, que es Dios, que me dijo, ¿y antes del átomo qué había? Entonces eso fue lo que rompió absolutamente, empezó a resquebrajar
mi ateísmo, ¿no? Porque mi ateísmo era de convencimiento, convencimiento. Yo estaba convencido de lo que yo creía. Pero cuando surgió la verdad divina, vi que era imposible. No podía yo negar la posibilidad de la existencia de Dios. Intelectualmente yo no la podía negar. Si puedo establecer de que el átomo siempre ha existido o qué había antes del átomo, ¿por qué no puedo pensar qué había si Dios no puede haber existido antes? Entonces ahí, hermano, fue que pasó esa etapa del convencimiento intelectual. Después llegué ya a la etapa de lo espiritual. Es cuando yo ya, bueno, yo siendo ateo hasta oré a Dios y le pedí algo y me contestó. Y yo ya pues no podía, no tenía, ¿cómo le diría yo? No tenía excusa, porque sabía que Dios me había oído y me había contestado, porque yo le oré a algo específico. Yo tenía una necesidad muy especial y le oré a Dios y sucedió lo que yo le pedí. O sea que Dios me contestó una oración sin que yo ni siquiera fuera su hijo. Tremendo. ¿Y cómo tuvo la experiencia personal con Cristo, pastor? Ese día que usted en ese culto cree que se convirtió. Eso fue una etapa, hermano. Yo no, al principio, ¿verdad? Yo ya empecé a entrar en la convicción de pecado, ¿verdad? Pero como vuelvo y digo, cuando uno no ha tenido una vida de inmoralidad, de fornicación, de drogas, de alcohol, de cosas graves, ¿no? Pues no podía, yo no era un muchacho, un joven sano, ¿verdad? En el sentido, hacía mucho deporte, ¿verdad? Gloria a Dios, y estaba yo muy bien, ¿verdad? Entonces llega esa profundidad que es que uno siente de cómo estoy delante de Dios. Entonces, el proceso mío duró como casi 2 años. Cuando yo llegué a la iglesia, estuve 6 meses en la iglesia y ya de ahí empecé yo recuerdo que un día levanté mi mano para aceptar a Cristo, pero no era conversión, era una convicción ya que estaba, pero no era conversión. De hecho, pues a los 6 meses, y mi esposa, que era mi novia entonces, teníamos, gloria al nombre del Señor, creo que tenía yo ya 19 años, una cosa así, o casi metido en 20, y entonces ella vino a la iglesia conmigo y después se fue. Yo no voy más a la iglesia, yo seguí yendo 3 meses más, pero bueno, al no estar convertido, pues tenía yo ese otro camino, ¿no? Entonces después llegó el momento de la conversión y realmente, hermano, yo fui a la iglesia ya no por la guitarra, sino porque necesitaba a Dios. Y entonces ahí fue la experiencia que tuve con Dios, como ya mi esposa y yo estábamos casados y fuimos a la iglesia y entonces mi esposa estaba al lado mío, a mi derecha, y había una hermana que tenía síndrome de Down a la izquierda. Era una mujer ya mayor que nosotros, tenía como 35 años, nosotros teníamos 22. Y entonces esta hermana que con el síndrome de Down, tenía botas ortopédicas y el culto se levantó, porque en esa iglesia del movimiento la gente se levantaba a orar, clamar a Dios, y vino el poder del Espíritu Santo sobre ella. Aleluya. Cuando llegó el poder del Espíritu Santo sobre ella, eso fue como que me tocó a mí. Y entonces yo fui llevado por el Espíritu Santo. ¿Cómo decirle? No, es una experiencia enorme, es una experiencia que no tiene, ¿cómo le diría yo? No tiene aproximación en lo natural, fue espiritual. Y entonces el Espíritu Santo me llevó. Yo vi que Jesús moría por mí, que estaba en la cruz crucificado por amor a mí. Entonces, Juan 3:16 tomó todo el significado, empecé a llorar y a pedirle perdón al Señor
No le dije más. Estuve por espacio de media hora. Perdóname, Señor, perdóname. Y bueno, hice un charco de lágrimas, hermano. Y ahí fue el día que nací de nuevo. Amén, pastor. La verdad que qué linda experiencia, ¿no? Como usted decía, era un hombre que practicaba deportes, quizá no fue como otros pecadores, pero como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, Exacto. todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos, por más, como dicen, buena gente que sea, todos necesitamos de salvación. Así es. Amén, pastor. La segunda pregunta que le vamos a formular es, después de recibir usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ¿usted tuvo la experiencia de ver la manifestación del Espíritu Santo y lo anhelaba en su vida y en su corazón? Cierto día en un culto regular, cuando hicieron, usted lo ha contado, ¿no? Hicieron un llamado al altar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted pasó adelante. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, pastor. Fíjese bien, hermano, y quiero compartir esto porque el impulso o ¿cómo explicar eso? Ese río que le arrastra a uno, el poder del Espíritu Santo que le lleva a uno a Cristo. O sea, yo me convertí viendo y oyendo experiencias a mi alrededor del bautismo en el Espíritu Santo. Mi conversión fue en medio de ese fuego. Entonces, cuando yo me convertí, yo recuerdo que esa mañana yo no quería regresar a mi casa, porque yo pensaba que si yo me iba a mi casa, lo que yo sentía, la paz y el amor de Dios que me estaba inundando en la iglesia, lo iba a perder. Y el pastor me dijo, no, hijo, vete a la casa que ya Jesús está en tu corazón, entró a tu vida y tú no lo vas a perder. Y efectivamente llegué a mi casa y sentía la misma paz, el mismo gozo. Mi esposa todavía no se había entregado a Cristo. Y entonces ese fue mi caminar. Volví por la tarde y ya nunca más perdí un culto. Era para mí, eso era algo como, vamos, más que la comida, más que el agua, o algo primordial, esencial para mi vida, ¿no? Entonces, precisamente cuando usted nace en una iglesia donde el poder del Espíritu Santo se mueve y donde usted ve las manifestaciones del Espíritu Santo, usted desea. Y yo pues, a mí no me habían dicho del bautismo del Espíritu Santo, no fui a una clase y de repente dije, pues yo quisiera tenerlo, pero yo quería tener lo mismo que mis hermanos mayores en la iglesia, convertidos antes que yo, pues experimentaban. Y un culto, creo que era en semana. El pastor, sí, era un culto en semana. El pastor dijo, el que quiera recibir el bautismo del Espíritu Santo, venga aquí al altar. Y hermano, mire, le puedo asegurar, no se estaban cantando coros de avivamiento. Yo creo que hay veces que hay bautismo del Espíritu Santo que dependen más de la batería y de la música que del Espíritu Santo. El pastor estaba predicando, dijo, los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, me imagino que Dios se lo dijo, ¿verdad? Y dijo, vénganse al altar. Fuimos varios. Y ahí fue cuando yo estaba adorando a Dios, porque en la España franquista, donde nosotros nacimos de nuevo, gloria a Dios, pues las iglesias eran muy controladas, no se permitía que desde la calle la gente pudiera ver dentro, ¿verdad? Había siempre que poner una separación para que entrar por un lateral de la iglesia, etcétera, ¿no? Y entonces, hermano, yo cuando oraba, hermano, eso era grito pelado, hermano. Pero yo le di gracias que mi pastor nunca me dijo, oye, Alberto, cálmate un poquito, porque no puede venir la policía. No, me dejaba. Entonces, hermano, yo era tanto, el amor de Dios en mi corazón era tan grande, que yo no podía, hermano, alabarlo. Si no era, aleluya, parecía que me estaban matando, golpeando, pero... Y entonces yo fui al frente. Yo recuerdo que fueron como 6
hermanos más, y yo estaba orando y adorando a Dios, y de repente estoy pensando en español, pero mi lengua está hablando en un idioma que yo no entiendo. Entonces yo me paro, y digo, pero ¿qué me está pasando? ¿No? Entonces, y yo estoy alabando en español, pero mi lengua está hablando en otro idioma. Y entonces, bueno, eso fue una experiencia que de hecho una hermana de la congregación siempre decía, ella todavía llevaba muchos años ya en la iglesia, 2 o 3 años, ¿no? Ella llevaba 3 meses. Nosotros nos fuimos salvos en el mes de septiembre. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en el mes de octubre o noviembre. Y entonces ella decía al pastor, pastor, yo quiero el mismo bautismo del Espíritu Santo del hermano Ortega. Eso fue, y a partir de ahí, hermano, hay personas que dicen, no, yo hablo en lenguas cuando quiero, yo solo hablo en lenguas cuando me llena el Espíritu Santo, porque eso es lo que enseña la Biblia. Aleluya. Llenos y hablaron. No hablo en lengua, sino el Espíritu Santo me llena, y cuando Él me llena, yo hablo en lengua. Amén, mi pastor. Queremos también, dice acá, hay palabra de saludo de Marta desde Miami Gardens, de Marta. Sí. Dios les bendiga a todos desde los Estados Unidos, ¿no? La pastora Gladys Vergara también dice, Dios le bendiga, mis amados pastores, un saludo para toda esa hermosa audiencia, y también un saludo para nuestro pastor reverendo Alberto Ortega, oficial internacional. Dios lo bendiga en gran manera. Dios le bendiga, amada pastora Gladys Vergara, que está en sintonía. Gloria a Dios. También Eleanor Barik. Dios le bendiga grandemente, pastor Ortega, desde Ottawa, Tennessee, Estados Unidos. Gloria a Dios. Y bueno, pastor, hay saludos y unas, bueno, de peticiones de hermanos que lo conocen a usted, pastor. Adelante, mi amada esposa. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso es poder recordar aquellos momentos cuando Dios llenó nuestras vidas con su Espíritu Santo. Son momentos inolvidables que han quedado muy marcados en nuestra vida. Amén. Y la verdad, aquel comentario, ¿no? de aquella hermana que quería que la bautizara igual que el pastor Ortega, pero es que Dios no tiene moldes. Así es. Dios también es un Dios que obra en cada uno de nosotros de una manera particular, que eso nos deja a nosotros con la boca abierta, y que cuando nosotros tenemos que compartir estas experiencias, a veces no existen palabras para poder expresar, amén, esas maravillosas experiencias del gran poder de Dios. Es que como son cosas de arriba, y aquí abajo a veces no se pueden entender, no se pueden explicar con palabras humanas, amén. Solamente cuando uno lo siente, cuando uno lo experimenta, es que uno puede entenderlo. Gloria al nombre del Señor. Pastor, durante 8 años tuvo que pasar por la formación de Dios para el llamado a la obra misionera. Y en cierta ocasión, a través de un sueño, Dios le habló y le dijo, no quiero que interpretes lo que yo te muestro, escríbelo, yo te lo voy a interpretar. Le dio aún 8 sueños más, confirmándole su llamado misionero, sueños que usted tiene anotado cuidadosamente. ¿Puede compartirnos su experiencia a ese supremo llamamiento, pastor? Efectivamente, hermana, yo creo que he sido prematuro en muchas cosas. Primero, prácticamente no tenía 1 año de convertido, que ya mi pastor me encomendó, ¿verdad? El local de culto que se quedó vacío en la ciudad de Tarrasa, y ese era, o sea, la iglesia central estaba en Rubí, y a 40 minutos estaba la ciudad de Tarrasa, que era grande, una ciudad grande, y entonces
él no tenía yo el año. O sea, prácticamente en el mes de abril, mi pastor me dio el manual de escuela dominical de los adultos y me dijo que a partir de ahora yo era el maestro de escuela dominical. Yo dije, pastor, ¿está seguro? Y entonces me dio el manual y él se sentaba. Él se sentaba, hermanos, ahí enfrente para corregirme. Y entonces, bueno, al principio pues yo me estudiaba el manual, ¿no? Pero a la segunda, tercera lección, tercer domingo, el manual eran los entonces manual de vida, de editorial Vida. Recuerdo perfectamente. Y yo pues cogía el manual y se lo daba a los hermanos, ¿no? Y yo nunca he concebido aburrirme en la iglesia. Yo cuando yo voy a una iglesia y veo una escuela dominical que me aburre, hermano, que los hermanos están dando testimonio y que dando explicaciones de un versículo, se van de una experiencia a otra. Yo creo que la verdadera escuela dominical es uno de los cultos centrales de la iglesia. Amén. Eso es verdad, y entonces sistemáticamente se estudian capítulos o temas. Y yo siempre he dicho, yo agradezco los libros de escuela dominical que sirven para darnos una temática y no tenemos como pastores que estar buscando un tema el domingo. Yo busco los temas para el jueves, que tenemos culto de estudio. Ahí sí que ya eso es una parte de pastoral, de las necesidades de la iglesia, de las inquietudes que Dios me da. Pero entonces la clase dominical es muy importante. Y yo creo que no tenemos que tener la escuela dominical como un tiempo, ¿verdad?, de estar ahí frente a un manual y a una... No, es revelación divina. Y tenemos que buscar como maestros, buscar la revelación. Entonces yo al tercer o cuarto domingo, yo empecé ya a estudiar y a coger la Biblia, y Dios me daba. Y mi pastor lo notó. Notó de que eso no estaba en el manual, sino que Dios me lo estaba dando. Y entonces él me alentó, porque era un hombre que amaba la palabra y que estudiaba la palabra. Solo leía la Biblia, libros cristianos y magazinos, revistas cristianas. Y entonces, ya le digo, estuve yo y lo tenía de ahí sentado al frente, como alumno más, uno más de la clase, y él anotaba, ¿no? Y entonces después se dio cuenta de que Dios estaba en el asunto, porque sin llevar un tiempo de como mínimo un año de conversión, de ya poder sacar del pozo que Dios me abría, entonces él se dio cuenta, ¿no? Y entonces me encargó en el mes de agosto, ese local vacío. Entonces ahí tuvimos mi esposa y yo evangelizando. Empezó el desarrollo, y yo le doy gracias a Dios que tuve una iglesia vacía, que no tenía miembros. Y cuando empezó a llegar empezó Dios a traer las vidas, nos hicimos mutuamente, vamos a decir, ellos como miembros y yo como pastor, pues nos fuimos. Recuerdo una vez que llegó uno que llevaba muchos años convertido, y después de una escuela dominical dice, Dios me ha dicho que me quede aquí. Y yo creo que teníamos en ese momento 10 miembros en la iglesia, adultos, ¿no? Y entonces él miró, dice, yo me quiero quedar aquí, pero quiero ser su copastor. Y yo dije, ¿qué quieres? 5 miembros y 5 para mí. Dije, no, hermano, aquí esto no funciona así. Entonces, ese fue el adiestramiento, y le doy gracias a Dios. Porque mire, hermano, piensen bien en esto. Un pastor nuevo, sin experiencia, va a una iglesia que ya está formada, que ya tiene personas, hermanos con experiencia cristiana, madurez cristiana. Es un choque muy fuerte, ¿verdad? Entonces, a mí me sirvió, a nosotros, mi esposa y a mí nos sirvió el entrar en un local vacío, y que los hermanos que fue trayendo Dios, que los fue trayendo, pues
se formaron con nosotros y éramos una familia, ¿no? Entonces esos fueron 8 años de formación en España. Allí aprendí ya no simplemente a dar la escuela dominical, sino dar culto completo, ¿verdad? Y poder, a veces, yo le temía porque había una pareja que nos doblaba de edad a nosotros dos, a mi esposa y a mí, y tenían, hermano, unos problemas que yo digo, yo no lo entiendo. Yo, cuando me decía, pastor, venga a nuestra casa que tenemos que hablar con usted, yo temblaba, hermano. Porque yo digo, Dios mío, si yo no tengo problema con mi esposa cuando nosotros oramos y Dios nos resuelve las cosas, nos queremos, nos amamos los dos. Y entonces, hermano, veníamos, hermano, gloria a Dios. Y entonces la hermana me decía, sí, usted siempre dice lo mismo, vamos a orar. Pero lo que quería que cogiera al esposo del cuello y gloria al nombre del Señor. O sea que eran cosas que eran inimaginables, porque yo he tenido, por la misericordia y la gracia de Dios, un noviazgo feliz con la que es mi esposa hoy, ¿verdad? Y un matrimonio feliz. Yo no he tenido conflictos, problemas, faltar respeto, siempre hasta, mire, llevamos 46 años casados, gloria al Señor, más los 6 años de novio, 52 años que nos conocemos y nunca nos hemos faltado al respeto, ¿no? Entonces, cuando esa pareja nos llamaba al hogar, yo temblaba, hermano. Yo llegaba allá y yo parecía que me estaban hablando de otro planeta, porque yo no veía nada de lo que ellos vivían. Y yo, cuando salía de ese culto, yo le daba gracias, Señor, que en mi casa tú eres el rey, porque en mi matrimonio yo no tengo esos problemas, ¿no? Y entonces, bueno, esa formación es muy importante. Así es. Yo veo jóvenes, hermano, son llamados al ministerio. Y yo creo que la formación del obrero tiene su etapa, ¿verdad? Donde uno comete errores que se pueden corregir. Porque si usted después entra en una dimensión, hay algunos que salen a la obra y acaban descarriados, ¿no? Así es. Porque así, ¿no? Y entonces esa formación que yo tuve en España de 8 años, que mi hermana Gladys, la saludo, esposa de mi hermano Clemente Vergara, nosotros tuvimos una escuela misionera con los venezolanos, llegaron los Vergara, Rómulo, el hermano Clemente, la hermana Gladys, la hermana Xiomara, esposa de hermano Rómulo, con todos sus hijos, ellos en Portugal. Bueno, y entonces todo eso fue formándome, y finalmente el llamado misionero vino a través del reverendo Luis M. Ortiz, cuando lo llevé a Francia, ¿verdad? Querían contactar una persona la mamá de una pastora de New Jersey, que no es del movimiento, que era de la iglesia pentecostal. Y entonces yo fui simplemente a ayudarle a ese encuentro. Y entonces ya usted sabe que el hermano Ortiz me miró yo lo llevaba para el aeropuerto, yo ya había tenido una experiencia, ¿verdad? Y entonces me miraba por el espejo retrovisor y yo dije, ay, Dios mío, cuando se clavaban esos ojos en usted decía, ay, Padre. Y entonces me dijo, hijo, yo creo que el Señor me ha dicho que tú tienes que quedarte aquí. ¿Sabes? Yo siempre he dicho, hermano Ortiz tenía muy mala fama, porque usted lo acompañaba a los países y usted se quedaba. Se quedaba. Y entonces sí, fíjese lo que la hermana pastora Rosario está comentando. Sí, en 8 años de ministerio en España nunca tuve sueños así de la obra, nunca. Tenía la dirección del Espíritu Santo, pero así no. Pero al llegar a Francia, en el 83, en el 84, a los principios del 84, ahí el Señor me dio un sueño y me dijo, no quiero que lo interpretes, solo escríbelo y yo te daré la interpretación. Exacto. Y entonces yo cogí, lo escribí como el Señor me dijo. Yo tengo todavía el cuaderno, viejito ya, porque es del 84. Santo. Y este primer sueño, al cabo de 3 meses se cumple, y entonces el Señor me lo explica, me lo revela. Y entonces me dijo, por cuanto me has sido fiel, te voy a hablar de nuevo, pero nunca quiero que tú interpretes los sueños.
yo te lo voy a dar, la interpretación. Y entonces me dio prácticamente todo lo que ha sido mi vida misionera en África, en el Océano Índico, todo. Entonces son sueños que se fueron cumpliendo y que él me lo expresó. Y uno de ellos, yo creo que es el que más, ¿verdad? Aquel de, bueno, hermano, yo vi las plantaciones de té de la isla Mauricio, sueño. Yo vi el mar de coral de la isla Mauricio. Yo vi el mapa de África en un sueño. Y imagínense, eso fue en el 84 que vinieron esos 8 sueños y yo llegué a ser supervisor de África, de Europa, África y Océano Índico en el 95. Y entonces todos esos sueños se cumplieron, ¿no? Y están cumplidos. Tremendo, tremendo, pastor. De verdad que nos gozamos con muy lindas experiencias. La verdad que Dios no tiene molde. Dios trata con los hombres como Él quiere. Alabado sea Dios. Bueno, en Isaías 41:9 nos dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. La verdad, pastor, en obediencia a ese llamado misionero, usted ha tenido la gran bendición de trabajar en varios países del mundo como misionero. ¿Nos podría compartir esas experiencias no resaltantes de esa obra misionera en esos países, pastor? ¿Nos podría contar? Sí, hermano, yo creo que yo soy un privilegiado, ¿no? Porque en alguna forma, como le dije, ¿no? Todos los sueños que Dios me dio se cumplieron y Dios me introdujo a la obra misionera. Y hay algo que yo siempre he dicho, yo nunca he ido a un país a triunfar, he ido a servir al Señor. Amén. Aleluya. Y cuando usted va con esa perspectiva, usted va encomendado por la obra y va a buscar la gloria de Dios y no la gloria suya. El que va a triunfar, el que va, ¿verdad?, a querer, ¿verdad?, hacer cosas. Mire, hermano, alguien me dijo varias veces, años atrás, me han dicho, pastor, ¿por qué usted no escribe un libro de su vida? Yo digo, no creo que sea muy importante en mi vida, ¿verdad? Y entonces hay jóvenes que escuchan, que ven, que bueno, mira, hay 2 clases de ministerio: ministerios que impresionan y ministerios que inspiran. El hermano Ortiz tenía un ministerio que inspiraba. Y yo le doy gracias a Dios que él fue, o sea, mi primer modelo fue mi pastor. Como era un hombre de Dios, bueno, de santidad, de estudio a la palabra, de amor a la palabra, de apego a la palabra. Pero el reverendo Ortiz fue para mí el modelo a nivel de lo que es servir a Dios, ¿no? Y el sacrificio. Y cuando uno entra en esa dimensión, yo creo, por ejemplo, que Pablo fue escogido por su nacimiento en Tarso de Cilicia, porque él, en Tarso, era común, era una colonia romana. Entonces, desde su niñez, aunque era judío y aunque sabemos que era fariseo de fariseo, era un hombre que se inspiraba en los grandes ministerios de Israel. Por ejemplo, cuando veía el celo de Dios en los siervos, él se inspiró en eso y era celoso de la ley. Y entonces siempre en usted habla un reflejo de lo que usted mira. O sea, usted no puede reflejar algo donde usted no mira. Y él ya pues intuyó la vida que iba a tener, y precisamente una de las cosas que aparece, que es el que le dice claramente el Señor que lo iba a hacer apóstol de los gentiles.
Entonces mi vida desde mi niñez fue una vida de desarraigo, porque por causa de la Guerra Civil Española, yo me crié fuera de España. Yo llegué a vivir en España, viví unos años de mi niñez pequeñito, ¿verdad? Hasta, no sé yo, 4 o 5 años. Lo demás de todo eso lo pasé en norte de África, en Marruecos y en Argelia. Entonces, yo no tenía un apego al lugar, ¿verdad? Entonces, cuando finalmente fuimos a España, cuando que ya pues lo indultaron y fuimos a España, yo tenía 15 años. Y a los 33 años, gloria a Dios, pues ¿cómo le digo yo? A los 32 años, el Señor nos desarraiga, me desarraiga de nuevo de mi país y nos lleva a Francia, ¿no? Y entonces, eso es algo que para ser misionero es clave, porque si usted se apega a las comidas, yo sé que yo tengo mi apego a las comidas, ¿verdad? En Francia yo comía la comida francesa, pero en mi casa, ¿verdad? Comíamos español. Entonces, hemos aprendido, ¿no? Esa formación misionera, esa visión que uno va después a mantener, si usted mantiene de que usted está sirviéndole a Dios, no se está usted sirviendo a sí mismo, no se está usted sirviendo de la obra, usted está sirviendo la obra de Dios, esta obra que Dios ha levantado sin lugar a duda, ¿no? No somos la única obra, hay muchas obras de Dios en la tierra, ¿no? No somos los únicos, pero esta obra es de Dios. Y entonces, pues, uno va moviéndose en base a lo que Dios le mueve, a lo que Dios le lleva. Entonces, esa formación mía me hizo que yo me adapto al país. El apóstol Pablo tenía esta palabra: me hice griego al griego, escita al escita. Es decir, que para ser misionero, cuando usted llega al lugar, los cambios nunca vienen de fuera, vienen desde adentro. Y entonces usted tiene que llegar, no solamente a hablar el idioma del país a donde va, sino que cuando ellos le oyen, aunque saben que usted no es del país, le escuchan como si usted fuera del país. Y esa es la conexión necesaria de todo misionero. Amén. Amén, pastor. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno es cuando es Dios quien nos llama, es Dios quien trata con nosotros para ese llamado. Amén. Porque no es que uno voluntariamente se ofrezca, ¿no? Como pueden haber algunos jóvenes que también nos puedan estar escuchando y que creen que la obra misionera es por emoción, ¿no? Pero tiene que ver mucho Dios allí para ponerlo en nuestro corazón, sentir ese llamado y sobre todo aquella preparación, aquel proceso que tenemos que pasar para poder cumplir, amén, llegar a esa meta, como en el caso del pastor Alberto Ortega, amén. Quizás muchos dicen, ay, qué emocionante es poder estar en un país, viajar, cambiar de nacionalidad y vivir allá, pero las momentos que se presentan, las vicisitudes que van a haber son difíciles, que solamente aquel que ha tenido ese llamado de Dios va a poder soportar. Amén. Así que, gloria a Dios. Podemos también, pastor, observar que aún en medio de esta pandemia y los confinamientos establecidos a nivel mundial, Dios sigue llamando a su pueblo porque requiere de obreros. Hoy los campos están blancos para la siega. Servir a Dios es un honor, ¿no? Es un privilegio inmerecido. ¿Quién dirá, heme aquí? Hasta el día de hoy esa pregunta. ¿Cuál sería el mensaje de Dios que usted le daría a nuestra audiencia en esta tarde, pastor?
Yo creo que el ministerio, Dios lo tiene como un instrumento para cualquier tiempo y cualquier momento histórico. Ahora mismo estamos con el COVID. Así Y es. el COVID, puedo decir que ministerialmente estamos habilitados por Dios para hablarle al pueblo de Dios y al que no cree también. Es decir, que estamos, el ministerio está en un enclave, en unas circunstancias, y si usted no es la respuesta de Dios para las circunstancias, es que Dios no lo ha llamado. Entonces, Dios habilita al obrero, al pastor, al misionero, a que llega y conecta con la necesidad. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia que tuve en Cogo. El Cogo litoral es de Guinea Ecuatorial. Recuerdo que venía de Libreville, de Gabón, cruzamos el estuario y llegamos a Cogo, que es un pueblito de pescadores. Y entonces yo cometí el grave error de pagar por adelantado el cayuco que me iba a llevar de Gabón por el estuario de Guinea Ecuatorial a Cogo litoral. Y entonces pagué por adelantado, y eso en África no se puede hacer. En África hay que pagar después. Y entonces, pues claro, ellos fueron llevando todo lo que tenían que llevar, y al último que me llevaron fue a mí. Entonces, cuando llegamos a aquel poblado, era de noche, no había luz eléctrica. Me recibió el pastor, era ya pues tarde en la noche, tuve que pasar por las formalidades de aduana y de la inmigración. Era un cuarto con 2 mesas, y yo llevaba una maleta llena de ropa de que las hermanas de Francia habían regalado para las pastoras en África. Entonces el aduanero abrió la maleta y vio todas esas ropas, vestido de mujer. Bueno, se quedó el hombre, ¿verdad? Un poco. Bueno, ya usted se puede imaginar, ¿no? Entonces tuve que regalarle. Yo llevaba, no sé cómo dice usted en Perú, calcetines. Hay otro que le dicen medias, ¿no? Media. Hombre, ¿no? Entonces tuve que regalar allá para que esas eran las formalidades. Entonces llegué aquella primera noche, y hermano, yo venía de Francia en un mes de abril, que el frío pues todavía se siente, y me metí en pleno Guinea Ecuatorial. Eso era sudar y más sudar. Yo no dormía más de 1 hora, me despertaba, ¿verdad? Sin aire acondicionado, un cuarto sin ventana. O sea, tenía el hueco, pero no tenía la ventana. Y entonces ya usted sabe, en África, con ese calor, con esos animales que rondan alrededor de la casa. Y entonces el pastor me recibe con tanto gozo, me dice: todos los hermanos lo estuvieron esperando toda la tarde, pero son pescadores y salieron de pesca ya. Y bueno, yo mañana tengo que ir para Bata, que es donde íbamos a tener la actividad. Y entonces él estaba un poco triste, me dice: ¿no quieres ser pastor? Digo, no. Digo, yo no me quedo aquí. De gloria a Dios. Me hizo una cena con yo no sé si usted se acuerda de aquellos infernillos que le llamábamos, que eran de petróleo, que había que bombearle y prenderle la llama. Amén. Y friera usted lo que friera, hiciera el arroz que hiciera, eso olía a petróleo, hermano. Y yo me fui a dormir esa noche, y yo dije, no. Y entonces le dije, no, yo mañana tengo que ir para Bata. Y el hermano estaba muy triste, el pastor estaba muy triste. Y esa noche, hermano, yo no podía dormir. Y entonces el Señor me dice: te tienes que quedar. Y por la mañana, pues le digo al hermano: mira, me voy a quedar hoy. ¡Ay! Me brincó, saltó y dice: vamos a visitar al jefe del poblado. Y me llevó de visita. El jefe del poblado tenía una fiebre, hermano, porque allí la malaria es muy fuerte. Tenía fiebre. Le hablé de Cristo, le hablé del proyecto de la iglesia, oré por él. Le dije que si quería que yo orara por él para sanidad. Dijo, claro que sí, hermano. Le puse las manos, la frente parecía una plancha, hermano. Y le puse las manos y el Dios lo sanó ahí mismo. Y nos hicimos una foto con él. Y entonces, gloria al Señor,
A la noche, cuando llega el culto, hermano, el culto era con velas, no había luz eléctrica. Y entonces, gloria a Dios, allí estamos allá en el culto y yo hago el llamamiento y no pasa nadie al frente. Pero en el momento no, estaba yo predicando y entonces de repente hay una mujer que grita y que el marido cayó muerto al suelo. Y entonces el Señor, yo claro me asusto, ¿no? Que Dios, se murió un hombre aquí. Y entonces el Señor me dice, no, es un espíritu de muerte. Yo me acerqué, gloria al Señor, con el pastor que me traducía en el dialecto y me acerqué, le dije a la señora, no se preocupe, cuando yo acabe el mensaje vamos a levantarlo. Y hermano, aquella noche, gloria a Dios, prediqué, no pasó nadie al frente. Pero fui a orar, reprendí al demonio de muerte, hermano, y el hombre ahí se levantó. Gloria a Dios. Y todos pidieron oración. Entonces, al día siguiente, en la mañana, yo cuando fui al África solo comía pan y ¿cómo se dice? Banana, ¿no? O sea, plátano. El plátano dulce, ¿no? Amén. Los puertorriqueños le dicen guineo. Amén. ¿Verdad? Y entonces yo solo pan, agua y guineo. Porque el guineo viene con el envoltorio original. Así que no puede tomar uno ninguna enfermedad con eso. Amén. Y entonces le doy para que me compre pan a las 8 de la mañana al pastor. Y veo que dice, no hay pan. Digo, ¿cómo no hay pan? Y entonces, después que íbamos bajando para que yo me fuera, viene un muchachito de la iglesia y le habla con el pastor y le dice al pastor que no hay pan porque el panadero vino anoche al culto. Y yo dije, ¿el culto? ¿Y qué tiene que ver? Dice, mire, pastor, es que el panadero es insomniaco, lleva 20 años que no duerme. Y en el culto usted le puso las manos y se durmió y está todo el pueblo sin pan hoy. Me cayó, hermano. Y yo me acuerdo de eso. Entonces, pero eso no lo provoca uno, eso lo provoca el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos la respuesta. Para el COVID nosotros somos la respuesta, ¿verdad? Sabemos que hemos orado, hemos ayunado, han habido ayunos nacionales, han habido vigilias nacionales, y vemos que el COVID todavía está aquí, ¿no? Así es. Entonces, gloria al Señor, vemos que nosotros tenemos una dimensión que podemos alcanzar y dar respuesta al corazón del pueblo de Dios y al corazón de las almas que vienen y escuchan, que a lo mejor sin COVID no hubieran escuchado la palabra. Así pero es. a través del COVID se acercan. Y mire, hermano, estamos teniendo una experiencia en los cultos de oración precioso con personas inconversas. Una señora hace como un par de semanas atrás, una hermana de la congregación nos dijo, mire, hay una compañera de trabajo, no tiene a Cristo, ha tenido un paro renal y está en coma y está hospitalizada. ¿Podemos orar por ella? ¿Y cómo no? Oramos por ella, hermanos, y salió del coma. Y el médico dice, yo no entiendo cómo puede ser que usted en 3 días de haber entrado aquí en un colapso renal, usted puede volver a su casa. Y ella le dijo, los milagros todavía existen. Entonces, sí somos una respuesta, hermano. Así es. Lo que no debemos tratar es de explicarlo todo, sino de guiar al pueblo y cuando nos paramos delante del pueblo, llevarlos a que sepan de que Dios les ama. A pesar, hermano, nosotros tenemos aquí un obrero peruano que partió con COVID, hermano Juan Acapana, allá en Nueva York. Su esposa Carmen, sus hijos no pudieron despedirlo. Se murió allá en el hospital. Sé que solo no estaba, sé que el Señor estaba allá con él, ¿no? Y nos tenemos como pastores dar una respuesta a todo eso, no una explicación, sino como decíamos anoche en Mujer de Sacrificio, la mujer de sacrificio es aquella que no necesita que Dios le revele todo para mantenerse en el propósito de Dios. Entonces, quien quiera explicar todo esto, realmente no lo puede explicar. Pero el pastorado, tenemos la palabra, tenemos
la unción del Espíritu Santo. Tenemos la gracia de Dios. Y esto, bueno, pues a los que nuestros enemigos se exasperan con nosotros, se desesperan. Pero sabemos que mucho pueblo de Dios. Y en vez de limitarnos, lo que ha hecho, hermano, es que han abierto conexión en el mundo entero. Amén, mi pastor. Gloria a Dios. Qué lindas experiencias Dios le ha dado a usted. La verdad que cuando escuchamos esto nos gozamos, pastor, porque Dios es maravilloso. Dios es grande. Y a pesar de que el mundo, amén, se queja de esta pandemia, pero sin embargo nosotros quizá no entendamos ni comprendamos las cosas misteriosas que el Señor está haciendo en medio de esta pandemia. Como Dios, como dice usted, está salvando gente hasta atea, pastor, ateos que están cayendo rendidos a los pies de Dios, porque han visto la gloria de Dios, el poder de Dios obrando en muchas vidas. Justamente aquí han escrito saludos, pero también muchas peticiones, pastor, pidiendo oración, porque la verdad que la gente tiene una necesidad grande. Amén. Y piden oración, ¿no? Por salud, para que Dios haga una obra en su familia, en la esposa, en el esposo, otros para que se afirmen espiritualmente. Así que mi pastor, también hay saludos de varias partes que nos faltaría el tiempo para poder hablar de ellos, pero queremos dejar, amén, a mi esposa, ¿no? Y conmigo será hasta la próxima oportunidad, gloria a Dios, que nos permita poder estar. Yo creo en el próximo programa la hermana Miriam estará otra vez. Amén. Gloria a Dios. Pastor, quería hacerle una pregunta adicional. Usted aprendió a tocar la guitarra, ¿verdad? Que fue una bendición para también su vida espiritual. Sí, sí. Amén. Y la veo ahí a su lado, la guitarra. Amén, que usted la muestra. No puede tocar. No sé si puede usted pueda. No la tengo conectada porque, bueno, no sé cómo tengo la garganta tampoco, pero es mi instrumento favorito, ¿verdad? Porque fue a través de una guitarra que yo pude encontrar a este Dios maravilloso, ¿no? Y lo aprendió a tocar bien, pastor. Sí, lo hemos visto al pastor tocar. Gloria a Dios. Lo hemos visto en los cultos tocando y alabando a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque mire, hermano, la guitarra es el instrumento más idóneo cuando uno empieza una iglesia. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo y mi hijo Marcos, que tenía meses, ¿verdad? Cuando se nos dio aquel local vacío, recuerdo que el local tenía una persiana de hierro que había que levantarla, y cuando se levantaba, hermano, bueno, esto era que todos los vecinos que estaban por allá en los apartamentos se asomaban y nos miraban a nosotros que entrábamos con un canastito a mi hijo Marcos. Y entonces hacíamos culto completo, hermano. Mi esposa, mi hijo y yo. Y entonces, gloria a Dios, teníamos el devocional, las lecturas bíblicas, la predicación, el llamado. Entonces volvíamos a cerrar la persiana. Y todo el mundo se daba cuenta de que estábamos allá, gloria al Señor. Nos oían. Y entonces, la guitarra es un instrumento que bueno, es fácil llevarlo, no pesa, no es un piano. Si tiene amplificador bien, si no lo tiene, bueno, la acústica suena, ¿no? Y yo creo que realmente, la verdad, para mí es un instrumento que siempre lo tengo en mi corazón y no sé tocar muy bien, pero ¿sabe? El culto pentecostal es bueno, hermano. Usted sabe que los pentecostales con una pandereta ya
Señor, Amén. en culto. Yo digo, antes se conocía a las damas pentecostales porque iban con la falda larga por debajo de de la rodilla y con la pandereta en la mano. Se metían, las vanes de las iglesias venían prendidos en fuego. No hacía falta, hermano, decirle levante las manos porque salían ya de la van, gloria a Dios lleno. Entonces, ese es un instrumento bien bueno, que, bueno, si para acompañar es perfecto. Si usted no sabe mucho, pues yo no soy un virtuoso, ¿no? Ni tampoco pretendo serlo, pero me ha ayudado tanto y mi esposa y yo cantábamos a dúo, ya la voz nos falla un poquito. Amén, pastor. Dice también Nevis Guerra, gloria a Dios, qué testimonios tan tremendo, aleluya, Cristo vive para siempre. Desde Venezuela, saludos. María Fe Agra Melcón, Dios le bendiga grandemente, saludos cordiales desde Barcelona, España. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, queremos agradecer también a toda la audiencia por escribir sus saludos, por escribirnos sus peticiones también. Amén. Al final estaremos orando por todas las peticiones. También Dios conoce, hermano, hermana, tu petición, sea por enfermedad, sea por tu vida espiritual, sea por cualquier problema o circunstancia que estés pasando. Dios conoce, amén, tu petición. Amén. Así que al final estaremos orando. Y una vez más también agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, por su sintonía en el programa. Esperando que a través de estas experiencias que hemos podido escuchar en esta tarde, usted haya recibido también la bendición de Dios, porque ese es el propósito, que usted pueda recibir la bendición, que usted se edifique, amén, que usted anhele, sobre todo anhele aquellas experiencias en su vida. Y si Dios tiene propósitos con usted, métase a buscar al Señor. Estos son tiempos difíciles, pero también son tiempos en los cuales tenemos que acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da experiencias. Amén. Y eso es lo que Dios quiere dar en este tiempo. Nada sucede por casualidad. Es que todo está en el propósito de Dios. Estos son tiempos de confinamiento, tiempos en que estamos aquí, como dice, encerrados en cuatro paredes, pero tenemos ese lugar tan especial que es la comunión, que es ir a ese pequeño altar que hemos levantado en casa y allí, como dice, escapar espiritualmente a la presencia de Dios, a aquel monte santo y no sentir toda esta situación que podamos pasar. Amén. Y también aquel temor que a veces el diablo quiere poner en nuestros corazones, pues todo eso se va con la presencia de Dios y sobre todo sintiendo esas hermosas experiencias. Queremos también anunciarles que en nuestro próximo programa tendremos la participación del pastor Iván López, amén, presbítero de la iglesia, de una de nuestras iglesias en Ica. Él estará con nosotros también compartiendo sus experiencias este martes 22 a partir de las 5 de la tarde. Así que no se puede perder también esta bendición. Y una vez más, quiero agradecer al pastor Alberto Ortega por su participación en el programa, que yo sé que muchos de la audiencia que han estado conectados en esta tarde están contentos. Hay muchos comentarios también con respecto a ello. Que Dios le bendiga grandemente al pastor Ortega, que Dios siga usando su vida como hasta el día de hoy, amén, y bendiga también mucho a su familia. Y quiero dejarlo con palabras de despedida, que ore también por todas las peticiones que nos han escrito y que el tiempo nos faltaría para poder leer una por una, y también que pueda orar por el final del programa. Amén. Que Dios le bendiga. Adelante, pastor Ortega. Amén, amados hermanos Daniel y Rosario. Es verdad que el COVID o el coronavirus, como dice un niño que es el rey de los virus porque tiene corona, estamos en el COVID,
estamos en el confinamiento, pero no en el estancamiento. Así es. Yo le puedo asegurar que en estos 6 meses de confinamiento no he estado estancado. Dios me ha dado palabra, Dios me ha dado experiencia, Dios me ha dado gracia. Y yo le dije a la congregación, entramos en el COVID con Jesús y saldremos del COVID también con Jesús, ¿no? Él es la respuesta final. Nadie se debe sentir que este confinamiento lo está estancando. A mí no me ha estancado nada, al contrario. He tenido, por la misericordia de Dios, experiencias con la palabra, cosas que yo nunca he predicado. Y mis hermanos de Miami, de la iglesia de Northwest de Miami, que por la gracia de Dios pastoreamos, ¿verdad? Saben muy bien que hemos tenido palabra de Dios fresca. Y es que confinados sí estamos, limitados de movimiento sí estamos, pero no estamos estancados. Eso no es posible. En Cristo no es posible el estancamiento. Alabado sea el Señor. Así que cualquiera que se sienta como que está estancado, no. Porque hay personas que antes del COVID estaban estancados. Uh-huh. Y ¿verdad? El COVID quizás los empeoró un poquito más. Pero, gloria al nombre del Señor, pero en el confinamiento no hay estancamiento. Así Dios es. nos enriquece, Dios nos abre puertas, nos abre los ojos para que veamos cosas que nunca antes habíamos visto. Gloria al nombre del Señor. Y cómo no, hermano, orar por el ministerio suyo de ustedes y por toda la iglesia en Perú. Sabemos que tenemos muchos hermanos que nos aprecian, que nos escriben, que entran en nuestros cultos, que dejan su mensaje, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Cómo no, vamos a estar orando por todas esas peticiones, sabiendo que Dios tiene la respuesta a todo y tiene la capacidad. El reverendo José Arturo Soto, nuestro presidente, dijo que un leve movimiento de la mano de Dios basta para acabar con todo. Y eso es lo que le pedimos. Así es. Pero sabemos que a Dios no hay que decirle cómo hacer las cosas, pedirlas, pero no cómo las tiene que hacer. Bien. Entonces vamos a orar. Padre querido, te doy gracias por este momento de compartir tu presencia con mi amado hermano Daniel y mi hermana Rosario, pastores, presbíteros de una zona de Perú. Sabemos, Dios, que en Perú las alarmas sociales de este COVID están golpeando duramente a muchas vidas, muchas familias. Muchos están llorando la partida de sus seres queridos. Señor de gloria, y en esta hora te rogamos que pongas bálsamo en el corazón de aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido. Sí, Señor. Y también queremos rogarte, Señor, por las peticiones que durante este programa han sido llevadas al conocimiento de tus pastores, de tus siervos allá en el lugar que ellos están y que han podido compartir algunos de ellos. Dios del cielo y de la tierra, un leve mover de tu mano basta, para que la nube que cabe en la palma de la mano restaure el viento y la lluvia de bendición en la vida. Padre, ruego sanidad para aquel que esté enfermo. En el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, todo ataque de las tinieblas. Señor de gloria, confirma tu palabra poderosamente a través de tu Espíritu Santo. Haz milagros, prodigios, maravillas. Expulsa fuera demonios de hogares, de mentes, de conciencias. Convierte corazones a ti como lo hiciste con nosotros. Padre querido, en el nombre de Jesús te ruego que la bendición trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga, Señor, en el mundo y alcance a todos. Padre querido, en el nombre de Jesús, bendice tu obra en el Perú, todos tus obreros, todos los presbiterios, todas las congregaciones, todos los hermanos y aún aquellos que no te conocen, Señor, que puedan venir al conocimiento de la verdad. Bendice el ministerio de mis hermanos y glorifica tu santo nombre. En el nombre de Jesús, yo te lo pido y te doy las gracias. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y con nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.